Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Recuerden suscribirse y pues si tienen algunas preguntas y todo pueden ponerlas y trataremos de contestarlas aquí en el chat. Muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de la Gaceta de Juegos Serios, que ya lleva 2 ediciones. Es una edición mensual, entonces lleva dos ediciones. En esta gaceta se tratan diversos temas sobre el desarrollo de juegos, en especial enfoque en juegos serios. Entonces, justo con la finalidad de darla a conocer, vamos a hablar un poco de esta gaceta y de los artículos que se han escrito, ¿no? De algunos artículos que se han escrito en ella. Pues pasemos al... como dicen, fue lanzada en junio del 2023, o sea, llevamos 2. Estas son las 2 portadas por el momento. Entonces pueden consultarlo en la página de Juegos Serios, en la diagonal Gaceta, si no, ahí está en el principal, en la página principal. Ok. La primera contribución que tenemos aquí es de Manuel Prada, que ya nos ha acompañado en otros podcasts. En esta ocasión no pudo venir. El reto de definir los juegos serios. ¿Existen o no juegos serios? ¿Cuál debería ser su prioridad? ¿Y qué implica el adjetivo serio? ¿Alguien quiere dar una participación? Pues en general, un juego, o sea, lo que también estaba viendo de la Gaceta es que lo interpretamos, ¿no? Que cada quien tiene su interpretación y puede ser como más variada en grupos más grandes, pero bueno, que un juego va enfocado al entretenimiento y que los juegos, bueno, ahorita vamos con los juegos no serios, pues son realmente los juegos, ¿no? Que son enfocados al entretenimiento. Exacto. Entonces, ¿qué consideran ustedes como para definir un juego serio? ¿Qué es un juego serio? Bueno, creo que como dice Isabel y también se ha tratado en otros podcasts, el adjetivo serio conlleva algo un poco más allá del entretenimiento como tal, que puede ser, por ejemplo, un objetivo educativo, o puede ser en algunos casos incluso un objetivo de entrenamiento, ¿no? De capacitación, por ejemplo, entrenamiento para atletas, entrenamiento militar, o utilizarlo para conocer una nueva habilidad, ¿no? En las escuelas, o conocer una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que hacia allá va en ese sentido, y lo que sería el principal diferenciador, en mi opinión, de lo que es un videojuego tradicional, llevándole a un juego serio. Ok. ¿Qué creen ustedes que implique el adjetivo o el hecho de que sea serio? Es que esto está como un poco caótico, porque está bien los juegos educativos, pero existe como tal una división, ¿no? De juegos educativos. Entonces, no sé si el juego serio tenga como que algo muy en específico. Profesor Antonio. Oye, pues sí, exactamente, eso era lo que iba yo a comentar. Yo creo que sí existe como la subdivisión, vamos a decir, de videojuegos educativos como tales, los que se relacionan sobre todo, por ejemplo, no sé, vas a enseñar cálculo, matemáticas, historia, geografía. Entonces, bueno, esos caerían totalmente en esa zona educativa. Tradicionalmente, estos juegos educativos también se incluyen dentro de los videojuegos serios, con la palabra serio, pero yo sí me atrevería a hacer la división, porque en realidad para mí, cuando le ponemos este adjetivo, como dice Pedro, de serio, sí es la definición es totalmente adecuada, donde es más allá del mero entretenimiento, estoy de acuerdo. Sin embargo, a mí me gusta siempre añadirle como una dimensión, un peso ético, social, ¿verdad? Mayor, cuando le ponemos el adjetivo ahí serio, ¿no? Cuando es un videojuego para enseñar cálculo, sí puedes llamarle videojuego serio, pero yo sí me atrevería a hacer la división un poquito más, dividir un poquito más los conceptos y decir, bueno, pues ese es un videojuego educativo, está muy bien y todo, pero si le quieres llamar serio, el objetivo a alcanzar por ese material debería de tener un peso
ético, social, mucho mayor, ¿no? Los ejemplos típicos de esto es cuando un videojuego que enseña, ¿verdad? Pues seguramente lo conocen todos, este videojuego famoso de hace unos años de adolescentes con cáncer que jugaban el videojuego para aprender cómo tomar sus medicamentos, ¿no? Ese para mí es un ejemplo súper ilustrativo de lo que es un juego serio. No digo que todos deban de ser así de serios, pesados, dramáticos y complicados, pero creo que deberían irse más en ese lado del continuo. Una definición que me gustó mucho que está en la Gaceta, que yo no tenía tan bien claro, es que es un impacto positivo el que causan este tipo de juegos, y estoy completamente de acuerdo. Ok. Emanuel, por ahí vi que te acabas de conectar. ¿Nos quieres contar un poco sobre tu artículo? Hola, ¿qué tal? Acá llegando bien puntual. Sí, pues la intención o el background, el trasfondo de por qué veo esto que es tan importante, y lo he leído en 1000 lados, es que en las definiciones cada quien tiene algo en la cabeza, ¿no? Entonces a veces en mis equipos de trabajo, en los proyectos en los que me ha tocado colaborar, el paso 1 es un glosario. A ver, vamos a sentarnos, vamos a ver qué defines tú por éxito. No, pues 20 definiciones de éxito. ¿Qué defines como entretenimiento? Pues otras tantas, ¿no? Entonces ya cuando alineamos un poquito las visiones, ya este proyecto, en vez de ser una nube ambigua de ideas y de expectativas, pues ya empieza a ser un poquito más aterrizado. Y me sumo a lo que escuché hace unos minutos, hace un momento, de que pues finalmente tiene que ser como una experiencia positiva. Nuevamente hay que entrar a las definiciones. ¿Qué es positivo, no? Pues positivo para la empresa es que vendemos mucho. Bueno, ok, pero ¿a través de qué? ¿Por qué lo endulzan eso? De, nosotros vendemos un refresco que da felicidad. A ver, espérame, tranquilo. A ver, vamos a platicar, vamos a definir muy bien todo eso, porque nos lleva hacia un proyecto, vamos a decirlo así, de cierta manera, exitoso para el equipo de diseñadores, exitoso para los inversionistas, pero más importante, que te da esa experiencia entretenida, pero al mismo tiempo dejaste una semilla para algo más, ¿no? Entonces creo que vale tanto la pena juntarnos. Por ejemplo, termino que cuando nos juntamos con gente de gobiernos, con gente de la academia, iniciativa privada, diseñadores, entusiastas, nuevamente tenemos una nube de 20,000 ideas diferentes, pero creo que vale la pena este esfuerzo adicional de sentarnos sobre la mesa y intentar llegar a algún acuerdo, ¿no? Porque creo que sí necesitamos más, y voy a sonar un poco romántico, idealista, necesitamos más proyectos que le hagan un bien a la sociedad. Si nos vamos a los extremos negativos, ¿no? De juegos no serios, por ejemplo, ok, entran muchas implicaciones emocionales, pero ¿qué tal esos proyectos donde al final la persona se convirtió en un mejor ser humano, aprendió algo, movimos realmente, y eso es algo bien difícil como diseñadores en general, movimos a una persona a hacer algo más hacia su sociedad, ¿no? ¿Cómo ven? Me parece genial. Sí, yo también creo que nos hace falta, no solamente en nuestra sociedad ni en el país, o sea, en general, más juegos de este tipo. Están increíbles los juegos de entretenimiento, y es lo que normalmente cuando uno empieza a hacer videojuegos dice, voy a hacer juegos de entretenimiento, ¿no? Pero ya cuando empiezas a hacer un poco más de conciencia, dices, necesitamos este otro tipo de juegos, no educativos, docujuegos, algunos juegos también como para estimular el ejercicio, las actividades. Sí, creo que nos hace falta más juegos así. Ahí me surge una pequeña pregunta. ¿Existen juegos que no te dejen nada? Literal. Yo no lo creo, siempre dejan algo, pero pueden dejar algo negativo también. O pueden dejar muy poco, como la comida chatarra, o sea, te alimenta micro, pero también pues te hace daño, ¿no? Entonces, sí hay juegos adictivos, sí hay juegos, por ejemplo, los juegos de casino, que es un área en la que, o sea, puedo hablar de ella un poco porque la trabajé, ¿no? Están hechos para generar comportamientos adictivos. Es todo el tema de los loot boxes, etcétera. Y no digo que los juegos por entretenimiento estén malos, tiene su lugar, los hemos trabajado, etcétera, pero estamos hablándolo con un ojo crítico. Creo que hay juegos que dejan muy poco, y creo que hay juegos que dejan mucho contenido negativo, ¿no? Por ejemplo, si te genera una adicción, yo sí los categorizaría como algo que no está tan chido, ¿no? Sí, exactamente. Si la carga es así como no tanto en el entorno
digamos, educativo, podríamos decirlo así. Como lo comentaba en el ejemplo de los juegos de casino, pues ya desde la propia motivación o el propio escenario que presenta cada uno de los juegos, ahí pues obviamente es para engancharte cada vez más, ¿no? Y eso me recordaba mucho lo que hablábamos anteriormente, igual con lo que mencionaba el doctor Antonio, de la parte pues ética, ¿no? También que a la hora de desarrollar un videojuego uno tiene que tomar esas precauciones o prevenciones específicamente para el mensaje que quiere uno transmitir específicamente sea pues el adecuado y tratar de pues causar el menor daño posible, digámoslo así, ¿no? Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? Vamos al siguiente. Oye, lo que dijiste de provocar el menor daño posible, estudié muy poquito medicina y eso me llamaba mucho la atención. Como ingenieros, como médicos, diseñadores, etcétera, los médicos tienen esa onda de el menor daño posible y siempre me llama mucho la atención porque como que en el lado romántico de los videojuegos no queremos pensar en eso, o sea, qué daño van a generar, pero las implicaciones éticas sí existen. O sea, realmente para que pase A, puede que en el camino B afecten algo, ¿no? Entonces cuando metemos la ética a la ecuación, ya hablamos de meter dineros, de meter responsabilidad social, pero cuando metemos temas éticos tan personales, por decirlo de alguna manera, se pone bien interesante. Sí, justo que ahorita que lo dices, es como interesante. Por ejemplo, me acuerdo del juego de Bury Me My Love. O sea, ciertamente te causa pues daño, ¿no? El entender lo que es esa parte que habla de la migración, etc. Profesor Antonio, diga. Sí, quería yo comentar que aquí no hay que olvidar que el videojuego como tal no es tanto el que trae las características que lo pueden hacer malo, bueno o regular, sino es cómo se usa, en el entorno que se usa, quién lo usa. Hasta el juego más, por ejemplo, un juego de casino que comentaba Emanuel, puede ser utilizado por algún profesor, por ejemplo, para enseñar ciertos, no me refiero a que ponga a sus alumnos a apostar y eso, ¿no? Pero las mecánicas de un juego de estos, de casino, pueden muy bien ser utilizadas, por ejemplo, para enseñar ciertos principios de economía, hasta álgebra tal vez, o aritmética, o qué sé yo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que dicen, no estoy de ninguna manera contradiciendo los puntos y la importancia de que no, pues, que hagan estos juegos son para dejar algo positivo, como dice Isabel, súper de acuerdo. Sin embargo, no hay que olvidar, ¿no? Que lo que realmente da, como la película aquella de la Coca-Cola, ¿no? Que cae en aquel país africano. Entonces, o sea, el contexto tiene muchísimo que ver en si un producto, ¿no? Hasta el ejemplo de pornografía más tremendo puede ser utilizado, por ejemplo, por un sexólogo, sexóloga, para, no sé, una clase, este es un caso muy exagerado, pero quiero remarcar esta dimensión muy importante del contexto, que los videojuegos existen no solo como productos en sí, sino que en el momento que un ser humano entra en contacto con ellos, ahí se genera una dinámica que incluye en dónde juega, ¿no? El contexto. Así es, sí, efectivamente. Y yo creo que, bueno, la responsabilidad de uno como creador, digamos, específicamente, o para promover este tipo de juegos serios, específicamente, pues también tenemos como esa responsabilidad de hablar de esos parámetros, ¿no? Que, como usted bien lo comentaba ahorita, están o pueden estar muy bien enmarcados en esas mecánicas, ¿no? Como para decir, bueno, si sale de estos parámetros este juego que ahora se está diseñando, bueno, puede ocasionar esto, ¿no? Desde el mismo periodo de juego, ¿no? O tiempo de juego específicamente, y obviamente también las formas en cómo se puede utilizar, digamos, de manera educativa, o digámoslo así, ¿no? Entonces eso creo que también es una responsabilidad muy grande para nosotros como diseñadores, ¿no? Y también pues tratar de
ver esos parámetros, ¿no? Como no dejarlos a la deriva, y mucho de lo que se tiene que trabajar también con los grupos multidisciplinarios, como lo comentaba Emanuel. Bueno, en mi experiencia así ha sido, ¿no? A veces es muy nutridas esas reuniones, pero también hay ciertos puntos en desacuerdo, ¿no? Por N motivos, ¿no? Y aparte también la visión desde diferentes profesiones que puedan estar trabajando, ¿no? Con cada uno de nosotros. Pues creo que eso que acaba de comentar el profesor Antonio genera un problema más de diseño, ¿no? Porque ¿qué es lo que interpreta el usuario? O sea, es distinto a lo que a lo mejor puedes tú empezar o pensar como diseño, ¿no? Creo que ahí puede surgir un problema extra del diseño, que muchas veces se sale de nuestro control, supongo. No, y tiene que ver mucho con la intencionalidad. O sea, no quiero extenderme porque es un tema larguísimo así en rants de internet, pero si la intencionalidad del producto es ser adictivo, pues está inherentemente ahí. O si un producto, no sé, pornográfico, la intención es que la gente esté enganchada, pues se hizo con esa intención, ¿no? Por eso a veces cuando dicen, no sé, estoy asesorando una tesis de posgrado y me dicen, no, es que tal juego puede ser serio. Le digo, pues puede ser serio, pero su intención no lo es. Entonces, sí, por eso la definición, como dice, ¿cuál debería ser su prioridad? Pues está igual de importante el aspecto serio que el no serio. Pero sí es muy, muy, muy opcional el camino a menos resistencia. Yo creo que la gente va a hacer, pues no necesito aprender matemáticas, entonces me voy a lo entretenido, ¿no? Creo que por eso el artículo lo menciona, ambos son igual de importantes. Me entretuve y aprendí, o cambié un comportamiento, o cambié algo, ¿no? Pero si uno se hace sin el otro, creo que no podemos definirlo como serio. Es un juego que pudiera ser serio, pero 95% de las veces no lo es. Entonces, no lo es. Aunque yo también tiendo a irme a los extremos, ¿no? Esto que comentó el doctor Antonio, de verdad, creo que está como disparando hacia varios lugares y me quedé pensando, realmente, o sea, independientemente del ambiente y demás, realmente habrá un juego, supongo que es clasificación mature, que no deje, o sea, que sea malo, ¿no? O sea, que independientemente como esto, ¿no? Algún juego violento que pudiera mostrar, no sé, la forma de algunos golpes, lo que sea, ¿realmente habrá un juego? Dígame, doctor Antonio. Yo me atrevería a responder que realmente no, porque depende muchísimo, como decía yo, depende muchísimo de cómo se usa en realidad, ¿no? ¿Qué porcentaje? Híjole, sí, yo estoy de acuerdo con Emanuel, como dice, si fue hecho con el objetivo de enganchar a adolescentes a que consuman droga, por dar cualquier ejemplo. Ok, sí, el objetivo que se plantearon ellos, pero ¿cómo se va a utilizar ese videojuego? Si imaginamos un adolescente solito en su casa, escondido, y ese es el mercado al que el videojuego le está pegando, bueno, en ese caso yo diría, híjole, ¿no? Hay una dimensión ética muy clara ahí. Sin embargo, si nosotros decimos, ok, pero un videojuego del tipo serio, no un videojuego del tipo nada más, pero aún en ellos, ¿no? En los de entretenimiento, pero un videojuego serio, educativo, va a tener un contexto de uso. Como dice Aldo, y lo dice muy bien, eso nos da otra dimensión de dificultad de diseño, claro, pero nosotros podemos diseñar para ser usado, por ejemplo, en un salón de clase, ¿no? En donde ahora el profesor va a hacer unas ciertas dinámicas alrededor, y ahí nos metemos ya en esta dimensión de lo que sería el game-based learning, ¿no? Aprendizaje basado en juegos, en donde eso ya incluye el contexto también. En el momento que me meto a ese concepto, ya incluyo el contexto en donde va a ser utilizado. Por ejemplo, el ejemplo más claro de esto sería un salón de clase, pero puede ser pues una comunidad, un grupo de adolescentes con problemas sociales, de criminalidad en un entorno, en un cierto lugar donde están ellos, y el diseñador sabe y los conoce, Y entonces el diseñador incluye elementos también del contexto para ser utilizados. Pero yo, en la pregunta que pone Isabel, y yo sí
me atrevería a decir que no existiría ningún juego. Por ejemplo, aquel juego ese de, ¿cómo le llaman? El nombre, mi cerebro olvida el nombre con toda intención porque me cae tan mal el juego ese del Theft Auto, ¿no? Esos, ¿verdad? Que son verdaderamente, yo cuando lo intenté jugar realmente quedé impactado negativamente, ¿no? Pero bueno, aún ese juego ha sido utilizado, en ciertos entornos con fines educativos. Aún ese juego, conozco ejemplos de ello, ¿no? Entonces yo diría, en efecto, cualquier juego, por horrible que sea, aquel juego famoso donde jugabas entrabas a matar mexicanos en la frontera, o el juego aquel de que eras tú el asesino de John F. Kennedy, aún esos en el entorno y dentro de pueden ser utilizados con fines, ¿no? O sea, es paradójico esto, ¿no? Es paradójico, es sutil, no es sencillo, desde luego. Emanuel. Como este tema da para muchísimo, quiero mencionar un libro que he estado leyendo en estos últimos días de Pippin Barr, un investigador, autor, etcétera. Se llama The Stuff Games Are Made Of, y son como 10 puntos que profundizan en esto, ¿no? O sea, de qué están hechos los juegos lúdicos, pero también obviamente, bueno, los juegos no serios, pero también toca ligeramente sobre los juegos serios, los parte en pedacitos. O sea, los gráficos son un componente, la monetización, la intencionalidad, etcétera, y da para un montón. Y por ejemplo, tiene un juego de violencia, uno de esos capítulos es la violencia. Entonces habla de videojuegos violentos, Grand Theft Auto, etcétera. Y menciona el ejemplo de cómo algo tan natural como disparar, por ejemplo, si le cambias tantito el contexto, te hace reflexionar. O sea, espérate, ¿quién era la persona que estás matando? Tenía una historia, tenía familia, ¿sí me explico? Entonces creo que sí, obviamente la intencionalidad es muy necesaria, por eso el autor, el creador, diseñador, pues lo enmarca en un contexto pues que nos hace que pase algo. Hay un juego muy sencillo, este tipo hace microjuegos así de 15 segundos, pero que la intención que hace es hacerte reflexionar. Entonces hay uno donde se oyen 2 disparos. ¿Qué pasó? Y tu mente empieza a elevarse, ¿no? Entonces creo que da para mucho, pero les quería recomendar esa lectura porque al menos a mí me ha hecho así como pensar mucho de, cierto, no había visto los juegos desde este punto de vista. ¿Cómo otra vez el nombre, por favor, Emanuel? Claro, la página es Pippin con doble P, PIPPINBARR.com, y el libro es The Stuff Games Are Made Of. El libro es gratuito, o sea, lo puedes comprar, pero lo puedes leer gratis en línea. Y de la colección del MIT también están sacando muchísimos juegos, muchísimos libros bien interesantes. Otro es el de la industria de los videojuegos no existe, un análisis a la industria de videojuegos australiana. Y bueno, o sea, da para horas y horas que podemos platicar. Será el tema de otro podcast. Sin duda. Ok, pues pasamos a la siguiente. Juegos para el pensamiento pleno, de aquí del doctor Antonio. Cuéntenos un poco, doctor. En esa fue en la Gaceta anterior. Yo escribí un par de hojas ahí tratando de hablar de esto de los juegos para el pensamiento pleno, y bromeaba un poquito en el título diciendo que si tú estás haciendo un videojuego serio en donde le buscas desarrollar habilidades en tus jugadores que van a utilizar en su vida diaria para ser mejores personas, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores miembros de la comunidad, etcétera, pues entonces no es un juego serio, sino requete serio, ¿no? Le puse ahí como título un poco en broma. Esa es la idea. El pensamiento pleno es un concepto que tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, etcétera, pero en la definición más básica es cuando tú lo que buscas es desarrollar habilidades de pensamiento, pero no solo desde la dimensión cognitiva, sino también incluye la dimensión emocional, los sentimientos, ¿no? Las emociones, todo eso incluido ahí en lo que estás buscando desarrollar en tus alumnos, ¿no? Y la propuesta de ese escrito estaba relacionado con utilizar el concepto de pensamiento pleno para desarrollar habilidades de solución de problemas, de estos tipos de problemas que son no lineales, son de estos problemas sociales difíciles, que no tienen una solución clara,
que de hecho puede ni siquiera tener una solución, pero que son problemas que nos atañen a la sociedad de manera importante y que especialmente a un joven de edad de prepa, así, primeros años de la universidad, pues les preocupa mucho. Por ejemplo, ahorita lo que está el problema del cambio climático, ¿no? ¿Qué hacemos como personas, como individuos? ¿Qué hacemos en relación a eso? ¿Es algo que yo puedo resolver o no, etcétera? Trabajar con un joven, una joven en este tipo de problemas tan no lineales, ¿verdad? Difusos, complejos, que no tienen una clara solución, pues eso es lo que buscaría en un momento dado este modelo del pensamiento pleno. Y entonces la idea era eso, hacer un videojuego, ¿verdad? En donde presente, pues de esos hay varios, de hecho, ¿no? Donde se presenten situaciones de este tipo complejas y que los participantes del juego intenten resolverlo, y en el camino no es que lo resuelvan, porque pues ¿quién va a resolver el problema del cambio climático? No estamos buscando eso. Lo que buscamos es que se integren y realicen ciertas actividades de tal manera que fomenten sus habilidades de pensamiento. Ahora, aquí en la Gaceta, en el articulillo, yo decía que es bien importante considerar la edad de los jugadores, porque un jugador de 10 años que entre a un videojuego de estos no va a tener el desarrollo de sus habilidades de pensamiento igual que si alguien de 20 años, ¿no? Esto es importantísimo porque no estamos buscando que resuelva los problemas, sino estamos buscando que desarrolle habilidades, y como tal depende mucho de tu edad, ¿no? En cómo subes de nivel. La investigación en esta área sí acepta que puedes subir de nivel, que un proceso educativo en el que te involucres sí puedes subir de nivel tus habilidades de pensamiento. Ahora, este nivel en el que subes depende mucho de la edad y también de tu nivel educativo y así. Generalmente su nivel es poquito, pero sí se logra a lo mejor subir, vamos a decir, hay una taxonomía de 7 niveles, y sí logras con una actividad educativa a lo mejor pasar de un nivel al otro, ¿no? De un nivel al otro. Aquí es muy importante que no buscamos habilidades específicas a un entorno de conocimiento dado, sino buscamos habilidades genéricas. Y esto es muy importante porque quiere decir que las vas a poder usar en tu vida diaria, en tu clase de geografía, ¿no? O sea, habilidades genéricas. Ahí hay una enorme discusión de si las habilidades de pensamiento son específicas a un contexto o son realmente genéricas, pero bueno. Aparte, saliéndonos de esa discusión, la idea sería desarrollar habilidades genéricas. Y todo esto parte de una premisa, vamos a decir, que yo planteo y discuto ahí, que es que a los seres humanos nos gusta pensar, y que a los adolescentes y a los niños también, aunque los que tenemos experiencia dando clases a jóvenes, a veces nos quejamos de que no, es que a mis alumnos no les gusta pensar, estoy desesperado, ¿no? Pero no, la premisa es que sí les gusta pensar, ¿no? Y nos gusta usar nuestras habilidades de pensamiento para resolver problemas, y en la medida que lo resolvemos, pues nos da gusto, y ahí está la motivación, ¿no? Por ahí va las ideas que escribía yo ahí. Perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo? Dice yo, es que hay tantas cosas. Yo cierro con que andamos en la transición del Homo sapiens al Homo ludens, o sea, permitirnos jugar, no nada más sobrevivir y pensar, sino entretenernos. Sí está la discusión muy larga de que a lo mejor nos entretenemos demasiado en cosas que no nos hacen pensar, pero el tema es buenísimo. Yo había oído de la conciencia plena, pero el pensamiento pleno no había oído, y definitivamente me lo llevo de tarea de, a ver, hago plenamente pensar a mis estudiantes, a mis jugadores, etcétera, porque sí, no lo había pensado bajo ese término. Está muy, muy interesante la nota. Yo de texto principalmente también, yo tengo poca experiencia enseñando, pero lo que he notado es que, como dice el doctor, sí, a todos les gusta pensar, pero el problema es que encuentres qué es lo que les gusta pensar, porque no todos tienen la misma capacidad de pensamiento. A lo mejor unos son como típico, ¿no? Pensamiento muy lógico, muy matemático, muy
aritmético, y hay quien no, hay quien es totalmente disperso, pero de todas maneras logra muchas cosas, ¿no? Entonces creo que esa es la parte como difícil, el tratar de abarcar todo, ¿no? O sea, llevar la atención de todos tipos de pensamientos. Creo que ahí eso es una parte compleja. Santana, Pedro, ¿estás en muto o algo así? Sí, listo. Bastante interesante de lo que habla el doctor Antonio. Hay una actividad que realiza Francisco, que ya llegó, igual nos puede platicar un poco más al respecto de hace varios años, que es el concurso de juegos serios que se llama Games for Empowerment, que lo ha desarrollado ya por 4 o 5 ocasiones, y precisamente ahí el reto es que los estudiantes o los participantes en general puedan pensar y traten de resolver de esos grandes problemas de los que habla el doctor Antonio, ¿no? Por ejemplo, una de las ediciones fue salud mental, ¿no? Cómo ayudar a los estudiantes a detectar o a salir de alguna de esas situaciones. Otro fue para combatir la contaminación, etcétera. Entonces creo que los juegos serios tienen una gran oportunidad para el desarrollo del pensamiento pleno, ¿no? De los estudiantes y de todo el mundo, ¿no? Creo que además de poderlos jugar, el poder desarrollar los juegos es algo que permite el desarrollo de este pensamiento pleno, porque que están ambos vertientes, ¿no? Los que juegan, los que usan los juegos que desarrollamos, y también el desarrollo de los juegos pueden ayudar a crear este tipo de habilidades y este desarrollo cognitivo que es tan interesante. Exacto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Oye, Aldo, pues yo rápido nomás comentar que es importante que en este tipo de materiales que se busca para desarrollar este tipo de pensamiento se fundamenten en un buen modelo pedagógico, ¿no? Sí hay modelos por ahí que buscan eso, y hay algunos ya bastante sistematizados, no mucho, no hay muchos. Hay mucho en el área del pensamiento crítico y se pueden utilizar muy bien. Hay otros en el área del pensamiento para tomar decisiones. Pero lo importante es que el material esté bien fundamentado en una metodología, en un modelo pedagógico que esté trabajado, ¿verdad? El modelo de aprendizaje experiencial, por ejemplo, ¿no? Que esté trabajado, y entonces el material que más o menos siga ese modelo, pues siempre va a ser una muy buena recomendación, ¿verdad? Exacto. Sí. Francisco, Paco. Sí, pues nada más como completando aquí lo que mencionan, es que la verdad es de que nos damos cuenta que la profundidad a la que pueden llegar los juegos serios, conforme vamos investigando, vamos aprendiendo más de ellos, es más, ¿no?, que lo que se apreciaba originalmente, o lo que seguramente vieron en su momento hace ya 20, 30 años, ¿no?, los investigadores que comenzaron con esta vertiente, ¿no? Y pues vemos que ahora en día realmente los juegos serios son yo diría que más que nunca necesarios. Aprovechando pues el hecho de que los videojuegos son el medio de entretenimiento más consumido en el mundo, pues creo que tenemos todavía mayor responsabilidad, yo diría ya responsabilidad, de saber aprovechar todo ese potencial que tienen, ¿no? Y creo que aquí todos los presentes tenemos más de un ejemplo a la mano que podemos compartir de cómo lo hemos implementado, cómo lo hemos utilizado para diferentes cosas, ¿no? Isabel, que lo está utilizando para protección del menor, por ejemplo, Luis, que ha trabajado desde el área de psicología, Aldo, que ha trabajado con la parte laboral, Manuel, que ha trabajado con la parte también de formación, el doctor Antonio igual con educación, y Pedro pues también con educación y demás. Entonces creo que estamos ya en no sé cómo decirlo, si frente a un nuevo gran paso que va a poder, o nuevo gran salto que va a poder dar el área, y el considerar que
pueden contribuir al desarrollo pleno. Yo no diría nomás al pensamiento pleno, sino al desarrollo pleno de la persona. Eso es lo que podemos, o que deberíamos comenzar ya a ver cómo, ¿no? Desde nuestra respectiva trinchera, ¿no? Digo, no, porque no creo que todos podamos tirarle a todo, ¿no? Pero sino más bien que comenzar a ver a los juegos como herramientas para el desarrollo pleno. Creo que ese es la nueva meta que le tendríamos que poner a los juegos serios, porque creo que hacia allá va. Sí, como dices, ya es una responsabilidad esta parte como tal. Ok, pasamos siguiendo a la siguiente. Bueno, esta la parte la hice yo, la herramienta adecuada, porque bueno, mucho hablamos de repente del diseño, de lo que queremos hacer, etcétera, pero ya con un carácter más técnico es qué es lo que realmente necesito para poder hacer un juego. O sea, me refiero desde, pues sí, o sea, qué conocimientos tengo que tener, o cuál es yo lo que he detectado, el mayor error que todos los que quieren entrarle a hacer juegos, es que es igual de sencillo, por así decirlo, jugarlos que hacerlos, ¿no? Cuando pues ya todos tenemos experiencia y es un abismo de diferencia, ¿no? Hablo un poco sobre los motores de videojuegos, Unity y Unreal, para que puedas elegir el mejor, el que te acomode mejor, etcétera. Y creo que una parte importante de lo que planteé del artículo y que siempre utilizo mucho, me han escuchado en podcasts pasados, es la importancia del playtest, porque al final necesitas un equilibrio, ¿no? Entre lo que quieres enseñar, por así decirlo, o sea, o hacer cambiar, pero no caer en un abismo de aburrimiento, ¿no? Entonces necesitas estar constantemente probando lo que estás avanzando con tus usuarios, ¿no? Para no caer, no perder el hilo de la enseñanza que quieres, y la otra tampoco perder el entretenimiento, porque como comentaba Manuel, o sea, ambos son importantes, ¿no? O sea, aunque quieras hacer un juego serio y a lo mejor dices, el 60% del tiempo pues es educación de alguna manera, pero ese otro restante pues tiene que ser entretenimiento, ¿no? O viceversa, ¿no? También si meta no es un juego serio, sino un juego de entretenimiento, pues es al revés, ¿no? Entonces ahí también hablo mucho sobre la importancia de esto, de estar probando, y creo que cuestiona un poco la idea de que hasta dónde como diseñador pues te aferras a una idea y hasta dónde esa idea funciona con el usuario, ¿no? Esa es la intención que tengo en este artículo, aparte de enseñar las partes técnicas, ¿no? Emanuel. El aferramiento es un arma de doble filo, o sea, como nos empuja y nos motiva a cosas que no son racionales, también nos jala hacia abajo. Quiero mencionar un par de cosas, ¿no? Una es en el medio, por ejemplo, académico. Si no haces tu motor de videojuegos desde abajo, casi que creando el lenguaje, la electrónica, y obviamente estoy exagerando, ¿no? No eres un programador de verdad. O sea, hay varios sentidos pragmáticos entre lo idealista del juego y el uso de herramientas. Por ejemplo, usas Unity, eres un programador muy que muy convenientemente usa una herramienta masiva que tiene la mayoría del porcentaje del mercado. Pues bueno, para ciertos juegos puede ser, para una propuesta más artística, pues sí, hazlo en otro motor hipster, ¿no? O sea, creo que a nosotros como diseñadores el tener una variedad de herramientas nos ayuda para resolver una variedad de problemas. Uno de los temas que yo tengo con artistas y con equipo de trabajo es la falta de versatilidad. Como diseñadores vamos a tener un montón de problemas y lo hemos platicado aquí, hay un friego de problemas. El asunto es qué herramientas, qué metodologías, qué sistemas, qué cosas tenemos para resolver esos problemas. Entonces la herramienta adecuada, me encantó tu artículo en ese sentido de, pues no hay una, como dicen la famosa frase, no me acuerdo quién la dijo, de cuando solo sabes usar una herramienta, todo le ves cara de lo que sirve esa herramienta. Sabes usar un martillo, todo lo quieres estar martillando, cuando necesitabas darle una vuelta, ¿no? Entonces, creo que el uso de las herramientas, sin un tema de los estudios en los que he participado, sin irnos a la herramientitis, así, vámonos a la herramienta nueva y ahora vamos a probar en Unreal y ahora vamos a utilizar esta tecnología que está caliente, ¿no? A ver,
conócete ¿qué te gusta? El 80-20 de las herramientas, el 80% de las herramientas más utilizadas. Date tiempo de probar esta herramienta que solamente 3 personas en el mundo conocen, pero crece mucho tu abanico. Ya lo que platicaba en el estudio es afila tus herramientas. O sea, no sé, estudiaste Unity hace 15 años en la universidad. Bueno, creo que no existía, pero hace muchos años lo estudiaste. Bueno, ¿qué tanto te está refrescando en el uso de esas herramientas? Creo que es bien relevante. No solo crear, sino a ver, decía un productor del estudio, afila tu hacha, dedícate X cantidad de horas a la semana a estar retomando, a estar practicando el uso de esas herramientas, porque es una combinación de todo, la herramienta adecuada, en la persona adecuada, en el momento adecuado, de la forma adecuada, y creo que eso lo hace bien interesante. Exacto. Isabel. Sí, yo también lo creo, porque por ejemplo, normalmente entre desarrolladores, ¿no? Es así como Unity o Unreal Engine. Y es como, bueno, sí hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que les ha acomodado Godot, que les ha acomodado Game Maker. Entonces sí creo que es de acuerdo a las herramientas que tú sabes manejar, porque si no es como que, ay, bueno, pues yo nada más sé utilizar Godot, pues necesito aprender Unity, ¿no? O Unreal Engine. Si a ti te está funcionando y estás logrando el objetivo de tu juego serio, está bien la herramienta que utilices. No es forzosamente estas dos. Digo, yo sé que no te referías, Aldo, a que o esta o la otra, ¿no? Pero, o sea, sí es como enfóquense o aprendan más de la herramienta que ustedes consideren. Bueno, diría que de esto es como ninguna es mejor que otra, aunque, bueno, sí tengo como herramientas preferidas, ¿no? Exacto, es que justo la intención era un poco, como comenta Manuel, que tengas tu abanico, ¿no? Y en dado caso, sí es verdad, sí existe el que unas cosas son mejores para otras cosas. No quiere decir que no voy a hacerlo en Unreal, que por ejemplo, ¿no? Que no pueda hacer en Unity o viceversa, o en Game Maker, etcétera. El punto es que la intención es usa lo que te sirve. O sea, no, como no te cases con una sola idea, con una sola herramienta, con un solo engine, etcétera. Usa lo que te sirve para el problema que tienes, ¿no? O sea, entonces esa es la intención, porque te ahorra, a lo mejor, como comentaba, en el ámbito académico, pues es un poco de hazlo todo desde cero, etcétera. Pues sí, pero luego de repente en el ámbito, pues como comercial o más de clientes, etcétera, pues no, porque es tiempo, es dinero, es recursos, etcétera, ¿no? Esa es también una de las intenciones. Manuel. Y lo hemos platicado en otras transmisiones, la importancia de los playtests. Vaya, o sea, en las clases yo lo veo, el típico de, han oído esa frase de el 90% del desarrollo es la producción y el otro 90% es el testing. Pues sí, es realidad. O sea, no le dedicamos tiempo suficiente a testear, cuando ahí dice la palabra playtest. O sea, es un juego, valida que lo que estás creando se puede jugar, porque luego tenemos propuestas técnicamente muy viables, artísticamente hermosas, pero no son un juego, no son entretenidas, no son un juego serio que no tiene la propuesta seria. O sea, es un conjunto de programación con un conjunto de imágenes, animaciones, etcétera, pero en su grupo, en su conjunto, no son un juego. Creo que el playtest es lo que le da la característica de la jugabilidad, de la usabilidad, etcétera. Entonces, sí, de acuerdo, es bien importante. Paco y después Isabel. Híjole, es que esto que menciona Manuel me causa, me hace como también darme cuenta de muchas cosas que he visto, ¿no? Hay en inglés una palabra, un término que se utiliza para decir gimmick, que es como esas, en lugar de que la gente desarrolle mecánicas de juego que sean buenas, que te lleven buen gameplay, creo que muchos caen en generar eso que se conoce como gimmick, que dejen nada más por la curiosidad, que no sé cómo se traduce en español, pero un gimmick es como trucos. Entonces, en lugar de que realmente sea una mecánica bien desarrollada, porque un juego, al final de cuentas, como dice Manuel, no son imágenes en movimiento con las cuales juegas, o sea, o con un control.
creo que va mucho más allá, ¿no? Entonces, para que no se convierta en esas como, digamos, al final de cuentas, como truquitos que haces con un controlito mientras ves cosas moverse, o sea, que vaya más a profundidad y que tenga una buena mecánica, un buen gameplay, una buena experiencia de juego, etcétera, pues sí necesitas tomar en cuenta la herramienta, el tomar en cuenta el playtest, lo importante que es, y cómo desde si tu decisión de trabajar al principio fue con Unity, va a ser diferente que si decidiste trabajar con GameMaker, que decidiste trabajar con C#, no sé, y pues eso lo tenemos que tomar en cuenta. Isabel. Sí, y justo o sea, adicional a esta parte del playtest de no tener, o sea, como tener cuidado en pulir para no tener bugs y demás, o sea, que realmente el juego tenga el fin que nosotros queríamos proyectar, ¿no? Por ejemplo, este es ejemplo de el juego de terror que en el playtest pues resulta que tiene un bug y no sé, quieres golpear al demonio o lo que sea y sale volando, ¿no? Y entonces se vuelve algo gracioso, ya no logró el fin que queríamos inicialmente. Sí, esa es una de las importancias del playtest, que lo que estés haciendo esté gustando y funcione en todos los niveles, lo mayor posible. Y que sea lo que quieres lograr, ¿no? Porque, por ejemplo, en el juego que estamos desarrollando, en el de Paquito, que es de prevención de abuso sexual infantil, o sea, también es justo, los niños están entendiendo qué es lo que se quiere lograr con esto, qué es lo de establecer límites corporales para con otras personas, sí lo están entendiendo, ¿no? A ver, chiquito, ¿qué es lo que estás entendiendo de esto? No, pues sí, que no debo de permitir que me toquen, que en cuanto suceda algo que no me gusta, vaya a decirle a mis papás o a mi adulto de confianza, perfecto, se está logrando, ¿no? O sea, verificar que se está cumpliendo lo que queremos lograr. Exactamente, y eso permite, bueno, igual lo que comentaba hace rato el doctor, la importancia también del playtest es la contextualización del grupo al que se quiere llegar y específicamente también que nos dé un camino sobre lo que podemos mejorar, ¿no? O lo que se puede seguir trabajando si es que no queda claro en algún punto, ¿no? Doctor Antonio. Sí, quería preguntarle a Isabel, ¿cómo están haciendo ese playtest con los niños en el videojuego que mencionas que están produciendo? Se van a hacer como en dos campos. Ahorita en el que estamos es cada uno en su entorno, lo está probando con vecinos, con primos, con infantes como entre de 4 a 9 años. Y ya el test que va a ir más grande va a ser en eventos, acompañados de los papás y demás, verificar que se esté cumpliendo este fin. Y bueno, este juego también cabe destacar que no es que haya sido así de la nada, esto tiene un acompañamiento, o sea, tiene una consultoría psicoanalista y ahorita nos están acompañando un grupo de psicólogos para poder terminar este desarrollo del juego acompañado de un manual para padres y, bueno, adultos en general. Oye, perdón Isabel, pero la idea es que el niño o la niña ¿es videojuego electrónico? Es videojuego. Lo jueguen y ustedes los están observando y ahí le hacen preguntas, o sí, así es. Isabel, si estás hablando, está muteado. Sí, ya. Durante las pruebas sí, y al final esto va a venir complementado con el manual y el fin es que los adultos lo lean para poder optimizar esta herramienta y ya después lo jueguen los adultos con los hijos, o bueno, con los niños. Claro, muy bien. Muy bien, gracias. Con gusto. Pedro. También tengo dudas respecto a eso, Isabel. En la academia, una de las cosas más complejas cuando vamos a probar algún producto tecnológico, juego o lo que sea, con niños, con población infantil, son gestionar las autorizaciones, ¿no? Gestionar los permisos. Debemos de tener, pasar por un comité de ética que valide que esa prueba que se va a hacer
es adecuada, pasar por, si son menores, por supuesto, pasar por el permiso del padre o tutor, etcétera. ¿Cómo funciona en la industria? Pues mira, ahorita justamente estamos en la parte de estos testings, que sí justamente van acompañados de un permiso de los padres, y estamos viendo, yo creo que va a ir acompañado de la Secretaría de Educación Pública para que esto pueda exponenciarse, pero apenas vamos en eso. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces pasamos a la siguiente. Pedro, cuéntanos, ajuste dinámico de la complejidad. Muy bien, en el número más reciente de la Gaceta, que escribió un artículo relacionado hacia el ajuste dinámico de la complejidad, enfocado hacia juegos serios, pero primero traté de poner en contexto lo que es el ajuste dinámico de la complejidad en juegos en general, y parte de lo que hemos hablado hoy tiene relación, ¿no? Porque uno de los principales retos que tenemos como desarrolladores de juegos en general es mantener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre la dificultad que presenta el juego y el interés del jugador. De forma general, pues sabemos que no el 100% es así, pero si un juego es demasiado fácil, el jugador puede aburrirse y puede perder la motivación. En cambio, si es demasiado difícil, también puede generar frustración y desalentar a que siga jugando el juego. Y no nada más está en el nivel del juego como tal, porque también va a depender de las habilidades que tenga el jugador, ¿no? Si el jugador tiene muchas habilidades, aunque el juego para algunos pueda parecer difícil, para esa persona con mucha habilidad en el juego también puede tornarse tedioso. Entonces ahí es donde entra el ajuste dinámico de la complejidad. Hay diferentes tipos de ajustes dinámicos de la complejidad. Muchos tienen que ver precisamente con medir las habilidades de los jugadores. Esto, pues hay muchos retos para nosotros como desarrolladores, porque buscamos lograr este estado de flow, como se le conoce, ¿no? El flow, que es un concepto que ya existe desde hace muchos años, que es lograr que los jugadores tengan una experiencia óptima en el juego, ¿no? Que todos los elementos le permitan tener una mayor inmersión, les permita tener una mayor satisfacción, y en última instancia, por lo que nos permitirá es poderlo retener en nuestro juego. Son muchas variables las que están involucrados. En nuestro equipo de desarrollo, de investigación, en particular recientemente desarrollamos una técnica que se basa en precisamente las habilidades de los jugadores, ¿no? Cómo el jugador se está comportando en el juego para lograr los objetivos del juego. Hay un modelo de deep learning en el fondo del juego que está corriendo y está valorando y aprendiendo de varias variables que está ejecutando el jugador. En particular lo hicimos con un juego tipo Space Invaders, muy sencillo. Van bajando los enemigos y hay una nave en el fondo que los está tratando de destruir, ¿no? Entonces hay varias de las variables que medimos, por ejemplo, es la precisión de los disparos, el tiempo que le toma de derribar un enemigo y derribar otro, entre muchas otras variables. Si no estoy recordando mal, son 16 variables los que toman en cuenta el modelo de Deep Learning para poder hacer el ajuste dinámico de la complejidad en ese juego en particular. Y lo que propongo en el artículo, lo que menciono en el artículo,
es que eso mismo se puede utilizar también para los juegos serios, ¿no? Los juegos serios que tienen sus propios objetivos, como lo hemos estado platicando el día de hoy, pues también pueden verse beneficiados con un ajuste dinámico de la complejidad. Por ejemplo, si pensamos en un juego serio de tipo educativo, ¿no? Con un ajuste dinámico de la complejidad permitirá al jugador poder aprender a su ritmo, ¿no? Dependiendo del ritmo que tenga en el desarrollo del juego como tal, el juego se irá adaptándole y le podrá dar rutas completamente personalizadas de aprendizaje, y eso al final del día va a poder permitir un mayor logro en su avance o una mayor retención de los aprendizajes. Y de manera general eso es de lo que trata ese artículo. Bien. Esto me recuerda una frase que escuché hace un tiempo. Justo la dificultad es algo un poco difícil de manejar, pero básicamente lo que tienes que cubrir es que sea muy fácil de aprender, pero muy difícil de dominar, para que puedas mantener al usuario siempre activo. ¿Alguien quiere comentar algo? Y es paradójico eso, perdón, Manuel, eso que mencionas, ¿se acuerdan de Flappy Birds? ¿No? Ese juego que precisamente se hizo viral por lo complejo que era, como tal, al final llevó al desarrollador a retirarse porque fue abrumador el éxito que tuvo el juego, ¿no? Sí. ¿Emanuel? Sí, este tema da para muchísimo. En clases de diseño lo hablamos, vemos ejemplos. Les quiero comentar uno que me gusta mucho. No es dinámico propiamente, pero es ajuste manual de la dificultad, que es el juego Portal, en el cual puedes activar los comentarios del desarrollador, como en las películas que activabas el detrás de cámaras y los directores hablando. Eso se me hace impresionante. Y entonces hablaba nivel 1. Mira, aquí la gente se caía mucho, entonces les tuvimos que poner un pisito para que no se cayera, ¿no? O sea, eso va desde el level design, desde el diseño intencional de todo. Pero luego ya nos vamos a una capa adicional, que es el ajuste automático dinámico sobre parámetros. Y no quiero que se quede como algo idealista, algo, ay, qué increíble que mejor lo tuviera, ¿no? O sea, es algo que, sin irnos al extremo, aquí dice en la pantalla, inteligencia artificial. A veces la inteligencia artificial, perdónenme los expertos en esto, pues son un par de ifs, así de, si se está cayendo mucho, pues dale más vida, ¿no? O sea, a veces son pequeños detallitos, parámetros, o sea, yo le llamaría ajuste paramétrico a la dificultad, pequeños parámetros como silenciosamente dale más vida, haz que los enemigos salgan menos rápido. Son trucos, ahí sí me voy a colgar sobre lo de Paco, son gimmicks a nivel game design, pero al final lo importante es que el jugador sienta algo, ¿no? Se siente el héroe por derrotar a algunos enemigos. Hay gente que le pone un tema ético, un tema ahí existencial, ¿no? De, oye, pues lo pasaste en fácil, eres peor jugador. Pues no necesariamente, depende de muchas cosas. Entonces, o el típico, ¿no? Que, ay, soy buenísimo en el modo hard en la computadora y voy en el modo en línea y unos asiáticos me hacen polvo. Bueno, son distintos estilos de juego, pero creo que en todo estudio podemos meter como este tema, en el sentido de, ¿estás midiendo qué tan difícil es el juego? O sea, ¿cuánta gente lo pasa? ¿Cuánta gente abandona el tutorial? Porque es dificilísimo. ¿Cuánta gente, no sé, no logra pasar cierta misión? Entran ya temas también un poco éticos, como la telemetría, poder estar mandando estadísticos. Entran también temas legales, sabes que no puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. Pero sobre todo ahora en un tiempo 2020 y tantos, donde los juegos no solamente se hacen preproducción y postproducción, sino realmente tienen un live ops. Los juegos están todo el tiempo mejorando. O sea, si alguien se está atorando en el nivel 33, el equipo regresa y ajusta ese nivel, porque la retención tiene que continuar en los juegos no serios. Me gustaría también que lo metiéramos en los juegos serios. O sea, realmente cuánta gente termina el juego de una manera, pues no sé, positiva. O sea, sabes que este juego es una tortura pasarlo, o este juego es muy aburrido. ¿Cómo estamos midiendo al final la satisfacción de nuestros jugadores, de nuestros usuarios, y podríamos llamarles nuestros clientes? ¿Cómo ven? Pues a mí solamente se me ocurre así de cómo medir la satisfacción, pues justo en los playtests. O sea, ahí vas viendo ese tipo de cosas mientras vas desarrollando.
pero tiene un buen punto Emanuel, porque los playtests normalmente los hacemos antes, ¿no? Para saber si vamos por buen camino, para pulir bugs, pero ¿qué tal el después? Me llevo tarea, Emanuel, me llevo tarea. O no. Y bueno, quiero nada más decirles algo desde el punto de vista de productor. O sea, por eso mencionaba tanto ese chiste del 90-90. O sea, no se nos fue el 100% en la producción y no le dedicamos tiempo suficiente al mantenimiento, que a veces es darnos cuenta. El playtest es con 100 personas, no sé. Al ponerlo a la disposición de millones de jugadores, estoy exagerando, miles, millones, lo que sea, obviamente los errores detectados se potencian, y casos que hemos tenido nosotros, o sea, habíamos presupuestado 9 meses de desarrollo, esos 9 meses se hicieron 12 y se nos acabó el recurso y el juego tuvo que salir con un montón de errores. O sea, es algo que ya hemos visto, ya hemos platicado, pero pues un juego con errores, híjole, no cubre con esa intención que habíamos visto de resolver una problemática de entretenimiento, etcétera. Entonces veo necesario, que yo sé que es difícil los temas económicos, pues meter más tiempo al testing y más tiempo al post-testing, o sea, al post-lanzamiento, al mantenimiento, que es de muchos frentes. Uno es desde simplemente mantener vivo el juego en las tiendas de aplicaciones, involucra hacer builds con la nueva versión del iOS, ok, pero más a ese mantenimiento, a que el juego siga teniendo un estándar de calidad. Fíjense, a pesar de que la gente cambie, a pesar de que entren nuevos públicos, lo cual lo hace un tema bastante profundo. Isabel. Pues me quedé pensando justamente esto, porque para juegos serios enfocados a adolescentes y adultos, sí podemos tener estadísticas y demás, pero ¿cómo le hacemos esto agarrado de la ley Copa cuando los videojuegos serios son enfocados a niños? ¿Cómo se puede recopilar esta información? Ahí me dejas también tarea mía. Hace mucho que no hago juegos para niños, precisamente por eso. De hecho, nuestros juegos los poníamos con 13 años en adelante para cumplir con la ley Copa, que costos en presupuesto, etcétera, te suben un montón. Es una gran pregunta. Yo creo que habría que juntarse con los expertos que hacen juegos para niños. Y creo, o sea, hay que ver la ley, porque una cosa es de hecho es un tema que he estado viendo recientemente, lo de protección de datos personales, clasificación mexicana de videojuegos, etcétera. Creo que con permisos del padre por escrito tú pudieras hacerlo, pero sí hay que consultar a un abogado, porque esto está cambiando rapidísimo y hay que ver todo ese cumplimiento. Ahora, también las tiendas, eso es algo como un tip práctico, ¿no? Las tiendas de aplicaciones Apple, App Store, la Play Store, quiero decir, tienen alguna serie de lineamientos. O sea, te ponen ciertos cuestionarios y tu juego recopila esta información, sí o no. Tu juego está enfocado para niños, sí o no. Y más o menos tienen sus propias guías que son una traducción ligera, digamos, de la ley Copa. Entonces creo que puede ser un punto de entrada, pero obviamente yo ahí sí metería a lo mejor algún abogado internacional, pues para evitar multas y problemas. Sí, más vale, ¿no? Gracias. Sí, la mejor opción. Listo. Doctor Antonio. Sí, gracias, Aldo. Quería preguntarle a Pedro, porque me quedé pensando cómo en el fondo trabaja este algoritmo para tomar la decisión de qué siguiente pregunta o problema ponerle al alumno en términos de cómo contestó lo anterior, ¿no? Es así de simple como tener un pool de problemas de dificultad baja, dificultad media, dificultad alta, y el algoritmo elige uno de esos 3 para ponerle, o es más complejo que eso. Uno de los retos más importantes al que nos enfrentamos cuando comenzamos a trabajar el ajuste dinámico de la complejidad fue precisamente esa parte que pregunta el doctor, porque va a depender de cada juego, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el modelo al que llegamos para el juego que creamos, que ajusta dinámicamente la complejidad basado en las habilidades del jugador, no se puede tomar como tal y ponerlo en un juego de otro tipo, en un juego de pelea, por ejemplo, o en un juego de carreras de automóviles, porque cada uno de estas variables o estos parámetros, como menciona Emanuel,
van a ser diferentes. Entonces, el principal reto fue identificar cuáles son los elementos que cada uno de los juegos o estilos de juegos de forma particular van a permitirnos identificar si el jugador es experto, es intermedio o es completamente novato en sus habilidades, ¿no? Creo que y eso mismo aplica para los juegos educativos. Va a depender o juegos serios en general, va a depender del tipo de estrategia didáctica que se está implementando para poder conocer si el jugador tiene las habilidades suficientes para que se le incremente la complejidad. En el caso del juego que se desarrolló, cuando detecta que un jugador es más avanzado del nivel en el que se encuentra, lo sube 2 niveles, por ejemplo, ¿no? O si detecta que no es tan avanzado para el nivel en el que se encuentra, no lo regresa de nivel, por supuesto, pero sí baja las formas en que se comporta el nivel, ¿no? Le baja la velocidad o acelera el ritmo de disparo, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo al juego serio como tal, es algo complejo, pero es algo que se debe lograr en un equipo multidisciplinario, es decir, los maestros, los que se encargan de hacer el diseño instruccional del juego, en el caso de un juego educativo, tendrán que dar los parámetros para decir este niño o esta persona que está utilizando nuestro juego, si logra tales objetivos dentro de su curso, tendrá tal nivel, o si no los alcanza, estaría en tal nivel. Pero sí, al menos en nuestra experiencia, va a depender de cada caso particular de los juegos. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, creo que ya estamos sobre tiempo, un poquito. Entonces, pues creo que eso es todo por ahora. ¿Alguien más tiene algún comentario, algo con lo que quiera cerrar? Yo nada más de este tema les sugiero lo mismo que a los alumnos que me presentan su tesis o así. O sea, empieza a medir, ve los cuantitativos, ve los cualitativos. O sea, porque muchas veces, está divertido, pero, y es una pregunta que les pongo así capciosa, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan divertido está? No, pues quién sabe, ¿no? Hay cosas que no se pueden medir, sinceramente, pero algunas sí. Entonces, oye, en este nivel, ¿cuánta gente se cae en el agujero? ¿No? Lo está viendo, ¿no? A lo mejor es súper obvio, pero se está cayendo porque no es obvio que hay un agujero ahí, ¿no? Entonces sí es mucho más level design y playtesting, etcétera, pero empezarle a poner esos parámetros, esos numeritos, sea el juego que sea. Y conectándolo con la pregunta que se vio hace un ratito, estoy viendo un modelo, no es un juego serio, pero es una herramienta que se llama Anki, que es para aprender palabras. O sea, es el ejemplo 101, ¿no? Es viejísimo. Simplemente ves una palabra, no sé, una palabra en inglés, dog, era perro, sí era, ¿no? Entonces, lo que se me hizo bien interesante es el algoritmo detrás de ese sistema tan sencillo. Por ejemplo, si no logras aprenderte la palabra, te la repite más frecuentemente. Si es una palabra que dominas, lo hace menos frecuentemente, etcétera. Y juega con un algoritmo como de repetición sobre cierto tiempo. Les digo, es algo relativamente sencillo, pero claro que podemos meter ese tipo de modelos a nuestros juegos. Y no conozco el caso de Pedro, me encantaría conocerlo más. No digo que ese no funcione, no, sino que a veces queremos reinventar la rueda cuando existe ya un modelo súper comprobadísimo de un algoritmo de repetición o de promedios móviles o cosas así, ¿no? Entonces eso se me hace bien interesante. A ver, tengo un problema, necesito que la persona aprenda que no te tiene que caer en este agujero, o la persona necesita aprender las multiplicaciones o cualquier problema de aprendizaje o problema serio. Entonces, ¿qué han hecho anteriormente otros juegos, otras soluciones para reforzar eso? Y creo que podemos inspirarnos muy fuertemente en ese tipo de soluciones en nuestros proyectos, en nuestros productos. Gracias, Manuel. ¿Alguien más?
pues nada más quería dar el anuncio. Acuérdense que la próxima sesión de podcast vamos a tener como host a Pedro, quien nos va a hablar precisamente sobre el ajuste dinámico de la complejidad, pero ya a un nivel más profundo, para que no se la pierdan y también para participen. E igual, Pedro, nos compartas pues tu artículo para que quienes quieren irlo leyendo a lo mejor ya vengan más preparados para la sesión.